La misión se cumplió. Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció. La promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió. Hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir, celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida, celebra la vida, celebremos la vida. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido. Hola, hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta charla sobre manejo de duelo que Camposanto La Piedad organiza para todos ustedes con muchísimo cariño, con muchísimo respeto hacia lo que usted siente. Mi nombre es Álvaro Solano, psicólogo, y como cada miércoles estoy complacido y agradecido con Dios que nos regala este espacio para que podamos conversar, para que podamos darles herramientas a ustedes para que puedan avanzar a esa etapa de la aceptación. Yo quiero aprovechar para invitarlos para que a partir de este momento usted me ayude a compartir esta publicación. Comparta este live, este streaming y en su Facebook, compártelo vía WhatsApp, porque usted sabe que muchas personas también están pasando por un momento difícil de la vida. En este momento muchas personas están sufriendo muchísimos duelos, y así como usted, que ha podido encontrar un espacio de entendimiento, que usted ha podido encontrar en estas charlas herramientas importantes para avanzar a la aceptación, sabemos que muchas personas también lo van a poder hacer. Así es que los invito, vamos a compartir esta publicación, lleguemos a más personas y ayudémosles a esas personas que tanto necesitan de estos espacios. También quiero darle la más cordial bienvenida a toda la gente que nos acompaña fielmente cada miércoles. De verdad que yo me siento muy complacido cuando hay personas que me escriben, que escriben en el muro de la piedad, que siempre han estado presentes, que les ha ayudado mucho este espacio. Yo sé que también hay gente que lo ve después, ¿verdad? En horas más tarde, o lo ve al día siguiente, y también a todas esas personas les agradecemos que este espacio lo estén poniendo en práctica para la vida personal de cada uno de ustedes y que les ayude a llegar a la aceptación. Aprovecho también para darle la más cordial bienvenida a toda la gente que se unieron con nosotros en el taller de duelo que inició este sábado que acaba de pasar. Ya tuvimos la primera sesión, y si alguien quiere conectarse, ¿verdad?, que no la ha llevado y quiere conectarse para este sábado en la segunda sesión, lo puede hacer, pero al final yo le voy a dar un poquito más de información de esos talleres para que nos acompañen. El miércoles pasado empezamos a conversar sobre diferentes mitos que hay en torno a los procesos de duelo. Definitivamente nosotros somos parte de una sociedad culturizada a la no muerte. No nos han enseñado a desprendernos de las cosas. Estamos muy acostumbrados a considerar que todo lo que nos rodea es nuestro. Por eso hablamos siempre en pronombre posesivo. Mi casa, mi carro, mi mamá, mi papá, mis amigos, mis hermanos, ¿verdad? Siempre creemos que todo lo que nos rodea
es nuestro. Y cuando por alguna circunstancia de la vida tenemos que enfrentarnos a soltar aquellas cosas porque nos las arrebatan, porque simplemente tenemos que tomar la decisión de dejarlas ir, nos cuesta mucho y nos desequilibra grandemente. Por eso es importante que aprendamos a elaborar nuestros procesos de duelo correctamente, informándonos de las cosas que verdaderamente nos van a ayudar a llegar a esa aceptación y entendiendo que también hay muchos mitos que más que nos ayudan a avanzar, nos causan mucho conflicto emocional, más conflicto emocional del que de por sí ya nosotros estamos teniendo con este proceso. Recuerden que esto es un proceso complicado, un proceso sumamente doloroso, sumamente desequilibrante, pero también todas las personas que hemos perdido a alguien tenemos la capacidad resiliente para llegar a nuestra aceptación. La semana pasada hablábamos de 3 mitos muy importantes y nada más los voy a mencionar para poder empezar a conversar sobre los 3 mitos de que vamos a hablar el día de hoy. Hablábamos de que el duelo, o se dice un mito, que el duelo se resuelve en aproximadamente 1 año. Y si usted estuvo con nosotros, usted sabe que eso es un gran mito. No podemos pensar que hay un tiempo determinado para resolver el duelo y no podemos esperar que todas las personas lo resolvamos o lo resolvamos en el mismo tiempo, porque nuestro proceso de duelo depende de un factor fundamental, que es el vínculo afectivo que me une a esa persona que ya no está. Por lo tanto, yo no puedo elaborar el proceso de duelo en el mismo tiempo que otras personas allegadas a mi vida también lo van a elaborar. No es correcto que le pongamos un tiempo determinado, porque al final todos tenemos una historia de vida que nos marca y que también marca la elaboración de nuestro proceso de duelo. Otro mito era: el duelo es como una depresión, y nos deteníamos un poco ahí, porque recuerde que el duelo no es una enfermedad. La depresión sí es una patología, pero el duelo no es una enfermedad, es un proceso natural de la vida que tenemos que elaborar siempre que nosotros tenemos una pérdida. Sí, hay factores similares que podrían hacernos pensar que estamos cayendo en una depresión, porque hay sentimientos emocionales muy fuertes, por ejemplo el llanto, la tristeza, la desmotivación, que también son factores que encontramos cuando una persona está pasando por una depresión fuerte en su vida. Pero recuerden, duelo y depresión no es lo mismo. La depresión podría ser parte del proceso en algún momento del camino de toda esa elaboración del proceso, pero no es lo mismo, porque el duelo no es una enfermedad. Si usted está pasando por un proceso de duelo, no significa que usted está enfermo. Y el otro mito del cual hablábamos la semana pasada era que decía que dentro de los diferentes tipos de muerte hay unas que son peores que otras. Y aquí también era muy importante comprender que no podemos darle un lugar diferente o posicionar diferentes tipos de muerte, porque al final una muerte representa una pérdida, y toda pérdida va a representar un proceso sumamente doloroso y complejo para nosotros. Aunque hay muertes que nos generan mayor shock emocional, ¿verdad? Eso sí, no significa que una sea más dolorosa que la otra. ¿Por qué? Porque eso depende de mi vínculo, y tenemos que tener muchísimo cuidado en ese sentido. A veces sentimos que aquella persona que pierde a un ser amado por una muerte antecedida por una enfermedad no conoce el dolor verdadero de perder de repente a un ser amado por un suicidio o por una muerte súbita, o de repente hasta por un accidente de tránsito. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que esto va a depender siempre de mi vínculo, aunque no es lo mismo, por supuesto, aunque en la etapa de negación, ¿verdad?, el choque emocional que hay en ella es diferente. No podemos pensar que una muerte es más dolorosa que la otra. El día de hoy vamos a desarrollar 3 mitos más, y recuerden que todavía nos faltan otros 3 que los vamos a elaborar la próxima semana. Pero hoy vamos a detenernos en hablar en un mito que resuena mucho, que dice que cuando la muerte es natural, cuando la muerte natural, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo
¿verdad? No hay duelo. Esto nos habla que de repente los adultos mayores están exentos de elaborar su proceso de duelo. Lo repito, dice, cuando la muerte es natural, sobre todo en una persona mayor, no genera duelo. Cuando una persona adulta mayor está elaborando un proceso de duelo, tiene ciertas características la elaboración de su proceso. En principio, hay un choque muy grande porque el adulto mayor ha registrado en su memoria, ¿verdad?, en toda su parte racional, aquel pensamiento que hemos escuchado constantemente nosotros cuando íbamos a la escuela y nos explicaban el desarrollo evolutivo del ser humano, que decía que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. ¿Se acuerda usted de esa frase? Que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Un adulto mayor que pierde a un ser amado más joven que él, le genera un shock muy fuerte este pensamiento, porque automáticamente lo que la persona adulta mayor piensa, ¿por qué él? ¿O por qué ella? Si estaban muy jóvenes, si estaban empezando a vivir, tal vez cuando han perdido a un niño, a un nietecito, o de repente que han tenido que enfrentarse a la pérdida de un hijo y el adulto mayor dice, este no era el concepto, esta no era la estructura que yo me esperaba, porque yo lo que esperaba era que inclusive mis hijos me sepultaran a mí y no yo tener que sepultar a un hijo. Eso nos lleva a darnos cuenta que esa frase que nosotros aprendimos desde la escuela es para entender el desarrollo del ser humano, pero no es una realidad, porque el ser humano puede nacer y morir, o nacer, crecer y morir. Al final, la muerte va a estar presente en nuestra vida porque es parte del proceso natural de la vida. No podemos obviarla. Usted y yo no vamos a ser eternos. Entonces, los procesos de los adultos mayores se vuelven complicados porque de alguna u otra forma el adulto mayor no se siente como preparado para elaborar la pérdida de una persona más joven. Pero también sucede lo contrario. Creemos que el adulto mayor ya no siente, creemos que él no necesita elaborar su proceso de aceptación, y esto es completamente erróneo. Inclusive hay que tener mucho cuidado cuando la persona adulta mayor está elaborando su proceso de duelo por su cónyuge. Recordemos que los adultos mayores idealizan su vida, y si de repente son señores que tienen toda una historia de vida de hasta de más de 50 años, en todo ese proceso han idealizado su vida, han idealizado hasta cómo va a ser el momento final de su vida. Y nosotros, los adultos, a veces no nos percatamos de esas situaciones y podríamos, por decisiones que tomamos nosotros, afectar la elaboración de ese proceso. Recuerden, toda persona que genera un vínculo afectivo tiene específicamente que elaborar un proceso de duelo. Lo que necesitamos para elaborarlo es que haya ese vínculo. ¿Cómo cree usted que un adulto mayor que por tantos años ha generado vínculos tan fuertes no va a elaborar el proceso? Claro que sí, y necesita de más atención, de más comprensión y más escucha. Decía ahorita yo, hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque a veces nosotros nos empoderamos y les quitamos ese derecho a decidir. Y no podemos quitarles ese derecho de vivir. Tal vez yo puedo ayudarle a mi mamá, que es adulta mayor, a encontrar soluciones y a decidir de cómo tal vez yo voy a tener que sepultar a mi papá, que es un adulto mayor. Pero al final, la última decisión la tiene que tomar ella. Porque aunque pueda ser mi papá o pueda ser mi mamá, quien debería de tomar esa decisión tiene que ser su cónyuge, porque esto le va a ayudar a llegar a la aceptación, a cerrar ese proceso de una forma más positiva. Entonces, tengamos mucho cuidado porque el adulto mayor necesita de su tiempo, necesita de su escucha, necesita de su comprensión. También se detonan a veces muchas culpas en el proceso y hay que ayudarlos para que ellos poco a poco puedan ir elaborando su duelo y llegando a la aceptación de la pérdida. Hay otro mito muy importante que dice: los hombres lo llevan mejor, para ellos es diferente, se recuperan antes. Voy a volverlo a repetir. Los hombres lo llevan mejor, para ellos es diferente
y se recuperan antes. Aquí nos encontramos todo un tema de masculinidad fuerte, ¿verdad? Un tema de machismo. Y vieran que nosotros los hombres no lo creemos mucho. De repente me toca a mí tener que elaborar mi proceso, pero en medio de la elaboración de este proceso de duelo, tengo toda una carga familiar en mis espaldas que tal vez yo he decidido echármela. Tengo toda mi parte emocional y se cree que como yo soy el hombre, entonces yo no sufro. Y el hombre se lo cree porque entonces nosotros empezamos a pensar que mejor no lloramos porque tenemos que darle fuerza a nuestra mamá, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hermanas, ¿verdad? Entonces, socialmente como que de repente toda la responsabilidad, en algunos casos, no necesariamente en todos, pero en muchos casos, como que empieza toda esa responsabilidad a caer sobre los hombros de los hombres. Cuidado. Recuerden que yo he sido muy enfático en algunas charlas donde les he explicado que no se trata de ser fuerte, no hay fuerza que sostenga esto que usted está viviendo, sea usted hombre o sea usted mujer. Al final usted se está enfrentando a tener que desapegarse de esa persona tan importante en su vida y no podemos pensar en que el hombre entonces es más fuerte para poderlo sobrellevar o la mujer es más débil para poderlo sobrellevar. Al final todo va a depender de mi vinculación, todo va a depender del vínculo que yo haya formado con esa persona. Y si usted es hombre y me está escuchando, también usted tiene que darse la oportunidad de expresar sus sentimientos. La misma sociedad a veces hace que el hombre se reprima fuertemente su llanto, su frustración, su tristeza, su desmotivación. Entonces tal vez no los vemos tristes o no los vemos débiles, entre comillas, pero de repente los empezamos a ver con manifestaciones psicosomáticas, llámese en ataques de pánico, ataques de ansiedad o hasta síntomas más físicos de enfermedades que empiezan a salir solo porque el hombre ha decidido reprimir todo aquello que estás sintiendo. Recuerde, no se trata de ser fuerte, se trata de encontrar fortalezas en el proceso, porque las fortalezas son las que nos van a ayudar a esa resiliencia que necesitamos tener. Esas fortalezas son las que nos van a permitir poco a poco ir encontrando un aprendizaje, ir racionalizando de alguna u otra forma la situación que hemos vivido. Entonces, no se trata de ser fuerte, se trata de encontrar fortalezas. Y como no se trata de ser fuerte, no podemos pensar que un proceso va a ser más doloroso o menos doloroso dependiendo del género de cada persona. Tengamos cuidado. Recuerden que estamos hoy en nuestra charla de todos los miércoles, aquí que Camposanto La Piedad ha creado para todos ustedes. Ojalá me estén comentando bastante, compartan esta publicación, háganos las consultas que usted quiera hacernos. De verdad que a nosotros nos motiva mucho para seguir trabajando y poder seguirlos acompañando cada miércoles. Entonces, recuerde, comparta y lleguemos a más personas. Hoy estamos hablando o estamos dándole continuación al tema de los mitos, de muchos mitos que se dan cuando estamos elaborando nuestros procesos de duelo, y hoy estamos hablando específicamente de 3. Ya mencionamos uno que es dentro de los diferentes tipos de muerte, perdón, me equivoqué. Ya mencionamos uno, cuando la muerte natural, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo. Cuidado, ¿verdad? Lo acabamos de hablar y acabamos de elaborar y hablar más bien de que los hombres lo llevan mejor. Para ellos es diferente y se recuperan antes. El siguiente mito del cual vamos a hablar hoy es que dice, quien más llora es quien más dolor tiene. Vean qué importante esto. Quien más llora es quien más dolor tiene. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa si usted no puede llorar? ¿Y qué pasa si usted es una persona que no es tan emocional y de repente su afectividad usted nunca ha estado acostumbrado a expresarla, ¿verdad? Que de repente usted es más conductual, más de actitudes. Cuidado, cuidado. El llanto no es un medidor de la cantidad de amor que una persona tiene hacia lo que está perdiendo.
Vuelvo a decir, recuerden que los procesos de duelo dependen de los vínculos y todas las personas vinculamos de forma diferente y de repente tal vez usted tiene un vínculo más fuerte con su papá o tiene un vínculo más fuerte con su mamá o de repente ese hermano era una persona muy importante en su vida y usted vinculó porque compartió más tiempo, porque de repente en algún momento le confió algunas cosas importantes de su vida, porque de repente pasaron por momentos difíciles, se criaron juntos, caminaron juntos, construyeron proyectos juntos, porque de repente se pelearon y se reconciliaron. Hay tantas cosas en la vida de las personas. Recuerden que nosotros somos un cúmulo lleno de experiencias y de experiencias que también se han ido cultivando y se han ido cosechando porque compartimos con las demás personas. Entonces, el llanto no puede medir el dolor de una persona. Si usted llora, es sano que llore, pero usted llora porque es su vínculo, porque es su forma de expresar. De repente usted lo que necesita es llorar, pero de repente otra persona lo que necesita es gritar. O de repente lo que otra persona necesita es correr a la montaña y pelearse con la montaña. Todos necesitamos cosas diferentes. Y esto es sumamente importante, principalmente cuando vemos que los procesos de duelo empiezan a complicar inclusive las dinámicas familiares. Porque de repente una persona se siente sumamente mal, y entonces llora mucho y entonces el hermano, la hermana o el otro miembro de la familia que no llora se siente culpable porque puede llegar hasta pensar y decir, ¿qué será? Que yo no quería tanto a esta persona porque yo no lloro tanto, ¿verdad? Entonces vean cómo detona muchas cosas tanto para el que llora mucho y para el que no llora o el que no puede llorar. Tengamos mucho cuidado. El llanto es una manifestación normal que se dé en un proceso de duelo. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una pérdida, tal vez los niños o los adolescentes no lo lloran tanto. Ellos no están expresando su elaboración del proceso de duelo a través del llanto, lo expresan a través conductual, lo expresan a través de otros pensamientos, lo expresan a través de otras situaciones que de repente expresan a la familia, enojo, frustración, ansiedad, por ejemplo. Entonces, no es que aquel que llora más ama más. Todas las personas somos diferentes. Todas las personas tenemos una realidad diferente. Todas las personas hemos cosechado infinidad de experiencias que nos llevan a ser lo que hoy somos. Y si usted llora, es su forma de expresar el dolor. Hágalo, no se detenga. Es sano que lo haga. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos han acompañado. Al principio les hablaba sobre que ya iniciamos con nuestros talleres de duelo. Sí, correcto. Este sábado que pasó iniciamos, tuvimos a muchísima gente que yo creo que hoy también nos están acompañando y quiero invitarlos para que este sábado también usted se conecte. Si usted no llevó la primera sesión, no se preocupe, todavía está a tiempo. Este taller es un taller que lo desarrollamos en 4 sesiones, o sea, los siguientes 3 sábados del mes de julio, que todavía nos hacen falta, ahí estaremos desarrollando el taller a partir de las 9:30 por un Zoom de Camposanto La Piedad. Si usted quiere participar de estos talleres, comuníquese al teléfono de La Piedad, Departamento de Mercadeo, y ellos le van a informar cómo inscribirse, o también puede usted buscar en la página de Facebook, aquí donde estamos, el post del taller de duelo para que se pueda inscribir. Son completamente gratuitos y todavía está a tiempo, ¿verdad? Porque solamente esperamos o recibimos gente en la sesión 1 y en la sesión número 2. Muchísimas gracias por acompañarme en esta noche, que Dios me los bendiga. Seguimos caminando hacia adelante con muchísimo ánimo, con muchísima esperanza. Y quiero terminar esta noche con la siguiente frase, que dice lo siguiente: el duelo no te hace imperfecto, te hace humano. Si usted está pasando por un proceso de duelo, no es porque usted está enfermo o es porque usted sea una persona imperfecta. Al contrario, es porque usted es una persona que necesita elaborar este proceso porque hay amor de por medio. Que Dios los bendiga y nos vemos de hoy mucho.
La misión se cumplió. Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció. La promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió. Hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida.